Damos gracias al Señor que nos permite celebrar de esa forma el don de Dios que tenemos en su palabra. Pero también nosotros deseamos celebrar la Biblia, estudiando acerca de la Biblia. Y en esta ocasión queremos dar inicio a las conferencias de esta conferencia con el tema La Biblia no bajó así del cielo. La Biblia no bajó así del cielo. Todos nosotros tenemos nuestras Biblias de diferentes tamaños, diferentes tipos de letra, tamaños de letra, para aquellos que leen con dificultad, pues nosotros tenemos esta Biblia en diferentes formas. Podemos incluso enviarnos correos electrónicos con versículos de la Biblia, o podemos estudiar la Biblia en nuestras computadoras. Estamos viviendo en días donde los santos del pasado se hubieran asombrado de ver los avances que tenemos con respecto a la palabra de Dios. Lo que nosotros muchas veces no sabemos es la historia que hay detrás del libro que nosotros tenemos en nuestras manos. ¿Cómo llegó la Biblia a ser lo que es hoy en día? ¿Es la Biblia un libro divino o un libro humano? Y hacemos ese comentario porque las personas muchas veces dicen, no, pero fue escrita por hombres. Y nosotros decimos, sí, es verdad. Pero fueron guiados, dice la palabra de Dios, por el Espíritu Santo para registrar toda la revelación que Dios quería que el hombre tuviera. Y estudiar el cómo se formó la Biblia es ciertamente un estudio interesantísimo. Y pudiéramos pasar el resto de nuestra conferencia solamente estudiando cómo se formó la Biblia. ¡Qué tema tan fascinante! ¿Cuánto material disponible para estudiar cómo este libro llegó a ser? Esta presentación es una adaptación que yo he hecho de diversos materiales. La base es un material de Rose Publishing que tiene esta presentación que se llama ¿Cómo nos llegó la Biblia? Y he querido usar esto como base para poder nosotros guiar en una experiencia visual acerca de cómo se formó la Biblia, que pudiéramos nosotros apreciar de una manera concisa, bosquejada, cómo nos llegó la Biblia. Hay unos bosquejos que se han repartido acerca de la cronología de la historia de la Biblia. Nosotros hemos titulado esto La Biblia no bajó así del cielo. La Biblia no descendió como el libro que conocemos así del cielo. Tomó años, tomó muchas personas, tomó sangre derramada para que pudiéramos tener hoy la palabra de Dios. Y quisiéramos ver la formación del Antiguo Testamento, acerca de la formación del Nuevo Testamento, acerca de la Biblia antes de la invención de la imprenta y la Biblia después de la invención de la imprenta. Más o menos ese es el bosquejo, la idea, si me da tiempo, de ver con ustedes en esta noche. Y la verdad básica que nosotros queremos tener soportando todo es que la Biblia misma dice de ella que fue inspirada por Dios, literalmente soplada por Dios. Su origen está en Dios. Lo que el hombre hace es descubrir las escrituras que Dios ha dado al hombre, por las que se ha revelado para que el hombre conozca su voluntad y podamos tener relación con Él. Dios no hizo al mundo y nos abandonó. Él nos creó y nos dio una palabra por la cual vivir. Y esta fue siendo formada a través de los años. La Biblia está compuesta por 66 libros diferentes. 66. Es una buena cantidad. Pero lo grande es que fue escrita en un lapso de 1600 años. ¿Qué libro ha sido escrito en un lapso de tiempo tan amplio? Y por tantos autores. Fue escrita por más de 40 reyes, profetas, líderes, seguidores de Jesús, de diferentes naturalezas y oficios. Y sin embargo tenemos un libro con una unidad fascinante y sorprendente. El Antiguo Testamento, formado por 39 libros, escritos aproximadamente entre el 1500 y el 400 antes de Cristo. Y los materiales que se usaron
Mencionamos allí la piedra, la ley de Dios fue dada en piedras, el barro y la piel. El barro se escribía sobre él cuando estaba hablando y luego se endurecía y estas escrituras quedaban allí permanentes. Ahora bien, eso se podía también romper. Luego también se empezaron a usar las pieles de los animales. Y al escribir en las pieles de los animales era una manera mejor de transportar y de aún de manejar para leer y compartir la palabra del Señor. Estos materiales podían ser duraderos más que como lo que encontraremos en el Nuevo Testamento, cuando ya vemos el uso de los papiros y materiales más destructibles. Comparativamente con el Nuevo Testamento, en el Antiguo nosotros tenemos menos cantidad de manuscritos y textos por los cuales basar nuestra Biblia. Sin embargo, la conservación fue tal y la preservación del texto fue tal, como veremos, por parte de los judíos, porque recordarán que Pablo dice en Romanos capítulo 2 que Dios le dio su palabra a los judíos. Se la encomendó a ellos. Y Dios usó a los judíos para preservar el texto del Antiguo Testamento de una manera magistral. Y mencionaremos algo de esto más adelante. El Nuevo Testamento formado por 27 libros, escritos del 45 al 100 después de Cristo aproximadamente. Y el papiro fue el material base en el cual ellos plasmaron la revelación del Nuevo Testamento. Vemos después que se fueron reproduciendo estos escritos en diferentes materiales. Hay manuscritos del Nuevo Testamento que están escritos todos en mayúscula. A veces nosotros recibimos correos electrónicos, todos en mayúsculas, y le podemos decir a otra persona, no me grites que te estoy escuchando, porque es una forma como de vocear electrónicamente. Bueno, los manuscritos de los siglos 3, 4, 5 y 6 eran mayormente unciales, manuscritos escritos en mayúsculas y todo de corrido, porque no se podía desperdiciar espacio. Ahora, eso causaba la dificultad de que para leerlo nosotros teníamos que dividir entre palabras y poder saber qué es lo que está haciendo. A la hora de copiarlos, los errores también son más fácilmente cometidos. Luego, mucho más adelante, llegan los minúsculos. En lugar de ser manuscritos escritos en mayúsculas todo, pues encontramos ya que empiezan a escribir en letras cursivas o corrida, en letras minúsculas, y estos abundaron, se multiplicó la cantidad de manuscritos que se podían hacer, era más fácil de ser copiados. Había más material disponible para hacerlo. Y estos se multiplicaron, pero al copiarse tanto, también se cometieron muchos errores en copiados que nosotros veremos. Porque nosotros no estamos diciendo que lo que el hombre copió o escribió después fue inspirado por Dios. Nosotros afirmamos la inspiración divina de los escritos originales del Antiguo y del Nuevo Testamento en hebreo, arameo y griego. Lo demás no es perfecto, pero concluiremos y veremos cómo lo que nosotros tenemos en nuestras manos realmente es la palabra de Dios. Y ahí es que inicia la aventura del estudio de la formación de la Biblia. El Antiguo Testamento escrito principalmente en hebreo, con algunas porciones en arameo. Ahí tienen un ejemplo de la letra Aleph en hebreo. El Nuevo Testamento fue escrito en griego y vemos la letra Alfa, en griego koiné, un griego popular. Dice el Señor Jesucristo en Mateo 5:18, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Y ahí está Mateo 5:18 en arameo y la jota destacada con el color rojo, para tener una idea de lo minúsculo de esto a lo que Cristo estaba haciendo referencia, prometiendo que su palabra sería preservada. Primero pasan el cielo y la tierra, antes que su palabra. ¿Qué promesa tenemos nosotros? Entonces, ¿cómo nos llegó la Biblia a ser esta como lo que es hoy, como lo que tenemos en nuestras manos hoy? ¿Cómo fue esto? Porque no siempre fue así. El Antiguo Testamento, durante siglos, los eventos fueron registrados en hebreo. Dios habló a su pueblo de múltiples maneras.
Dice el libro de Hebreos, en el capítulo 1, versículo 1, que Dios habló de múltiples maneras, sueños, visiones, revelaciones, imágenes. Dios hablaba de diversas formas, pero cuando Dios quiso que esta revelación se preservara para su pueblo por el resto de las edades, se quedó por escrito. Dijo a su pueblo, escribe. Y así se escribe la ley, así empiezan a escribir los profetas por mandato divino. Escritores fueron inspirados por Dios, como decíamos, entre ellos reyes, profetas, líderes del pueblo. Y eran escritos en materiales que luego eran enrollados. Por eso vemos ese rollo que ustedes ven allí en pantalla. Eran una forma de ellos poder cargar con lo que tenían allí, porque si no era todo demasiado largo. Algunos de los manuscritos que han sido encontrados son sumamente largos e imposibles de manejar si tuviéramos que usarlos completos. Pero el Antiguo Testamento comienza así. Dios habló y Dios dejó que se registraran historias. No conocemos todo lo que Dios habló al hombre antes de la Escritura. No lo conocemos. De hecho, es interesante estudiar cuándo empezamos nosotros a tener los primeros registros de escritura en la historia de la civilización. Y normalmente nosotros vemos que en los libros de historia caemos en Babilonia, porque los babilonios empezaron a desarrollar la técnica de poder escribir en piedras. Y nosotros hasta el día de hoy tenemos en museos materiales que muestran la escritura que ellos tenían. Y de allí se empiezan a dar esos primeros pasos. Algunos de los descubrimientos arqueológicos que tienen que ver con esto, aunque no tienen porciones bíblicas en esa época encontradas en Babilonia de esos días, sí encuentra información histórica de cosas de las que la Biblia sí habla. Y por lo menos encontramos una corroboración de información que encontramos en la palabra del Señor. Luego nos encontramos con Esdras, este escriba que tiene un libro con su nombre en el Antiguo Testamento. Según la tradición judía, él coleccionó y dio orden a los libros de la Biblia hebrea. Y llamamos a la Biblia hebrea al Antiguo Testamento. Y esto fue alrededor del 450 antes de Cristo. Luego nos encontramos por los años 250 a 100 antes de Cristo el uso de la Septuaginta. La Biblia hebrea empieza a ser traducida. Y entre lo que ocurre con la diseminación del pueblo de Israel, los judíos, es que ellos empiezan, por la influencia de las diferentes culturas, a perder contacto con su propio idioma, su propia lengua. Y ellos empiezan a hablar el idioma de los pueblos. Y ocurrió que empezaron a hablar griego, porque el imperio griego había estado culturalmente dominando. Y se ven en la necesidad de traducir las escrituras del Antiguo Testamento al griego, y eso es lo que se conoce como la Septuaginta, la primera traducción de la Biblia hebrea en el Antiguo Testamento, y fue traducida al griego, y por eruditos judíos en Alejandría, en Egipto. Esa palabra Septuaginta significa 70, no por la realidad, sino por la tradición que dice que 70 eruditos hicieron o llevaron a cabo esta traducción, y se abrevia con frecuencia con los números romanos para el número 70. Estos materiales empiezan a cambiar el uso de lo que ellos tenían, como yo les mencionaba, de las pieles, etcétera. Empiezan a usarse luego el papiro. A mí me dijeron que esto que está aquí es papiro. Bueno, se tomaba el papiro y se sacaban las tiras del papiro y se ponían una del lado de otra, en una dirección, y luego encima, en otra dirección, otra tira, y esto era prensado, y de ahí se sacaba una hoja para escribir, y escribían pues el material. Y estos son materiales que están disponibles en museos de cómo ellos escribían en estos materiales. Estos fueron conservados de diversas maneras. Este material, en un clima como el nuestro, yo no creo que dure mucho, porque la humedad lo acabaría. Pero resulta que en la providencia de Dios y en el cuidado de su palabra, muchos de estos materiales fueron llevados a lugares que eran muy secos, como Egipto.
Y en Egipto eran bien conservados estos materiales. O los que se encontraron en la cueva del Qumran, que mencionaremos en un instante. Era una forma de Dios preservar su palabra. ¿Y qué hacen los arqueólogos? Claro, a algunos no les gusta ni siquiera organizar un closet en una casa. Imagínense lo que debe estar hurgando en documentos viejos llenos de polvo. Pues es haciendo eso que grandes descubrimientos de manuscritos han sido hallados. A veces han estado en algunos museos, en algunos conventos, materiales en habitaciones encerradas, y alguien buscando encontrar tesoros como los manuscritos de la palabra de Dios, se han puesto a investigar y han encontrado manuscritos sumamente valiosos. A veces para estudiarlos hay que saber la técnica hasta para leer lo que había en uno de estos manuscritos antes de borrarlo y escribir otra cosa encima. Porque el papel era muy caro. No se conseguía fácilmente. Había que aprovecharlo y así se tomaba un papel y se borraba, se raspaba para volver a escribir encima. Y los arqueólogos saben estudiar hasta qué escritura había en esos manuscritos antes de ser borrados y escrito otra cosa encima. Y son técnicas sumamente interesantes de estudio. Estos rollos se fueron usando y nosotros encontramos aún en los días de Cristo, en el Evangelio de Lucas se dice que Él leyó lo que el rollo de la Escritura decía. Pero se usaban estos rollos, pero luego se empiezan a usar los códices de papiro, que eran ya hojas cosidas a manera de libro. Y estos códices eran mejor manejados, eran más fácil de distribuir incluso, y se usaron más que los rollos después del año 1 al 100 después de Cristo. Esa planta de papiro, como decía, es cortada en tira y luego prensada y forma este documento que ustedes encuentran, ese manuscrito, es hecho en papiro. Estamos en la época de los días de Jesús y los seguidores de Jesús son aquellos quienes registran la historia de lo que Jesús dijo. Él prometió que el Espíritu de Dios les ayudaría a recordar las cosas tal como ocurrieron, aún discursos dados por Jesucristo, para registrarlos para beneficio del pueblo de Dios, más allá de aquel con el que Él estaba lidiando. Nosotros aún hoy aquí podemos beneficiarnos con las Escrituras porque otros en el pasado registraron las cosas que Jesús dijo e hizo. Y no solamente ellos fueron testigos oculares para poder escribir los evangelios, sino que también encontramos la historia del libro de Hechos, encontramos cartas escritas a creyentes como la que Pablo escribió u otros de los apóstoles, y aún libros de revelación como el Apocalipsis. De manera que la Biblia es presentada como si fuera un gran librero. Un librero que tiene evangelio, historia, cartas pastorales, cartas generales y el libro de revelación o el libro de Apocalipsis. Estos escritores citan de todos los libros del Antiguo Testamento excepto 8, corroborando así el hecho de que esas escrituras del Antiguo Testamento tenían autoridad sobre nuestras vidas. Recordarán a Jesucristo siendo tentado en el desierto y Él citando las Escrituras en su defensa. Porque la palabra de Dios es la espada del Espíritu que nosotros todavía hoy tenemos que usar como una herramienta de ataque y defensa. Y hay un ejemplo en el Salmo 118 que es citado en Mateo capítulo 21. Y una vez se citaba el Antiguo Testamento, era el fin de toda controversia. Está escrito, no hay nada más que discutir. Lo dijo Dios. Y así vemos cómo las Escrituras eran preservadas como escritos autoritativos de parte de Dios. Las personas se preguntan, ¿hay alguna diferencia entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento? Es una pregunta muy común. ¿Es que el Dios del Antiguo Testamento es diferente al Dios del Nuevo Testamento? Oye, ¿qué cosa? Que Jesucristo, a quien las personas tienen más facilidad de aceptar, porque Él es todo amor, como dicen, es quien cita más el Antiguo Testamento continuamente para mostrar quién Él es, su identidad como el Mesías prometido. Si no aceptamos las Escrituras del Antiguo Testamento, no podemos aceptar el testimonio de Jesucristo.
Si no podemos aceptar el testimonio de Jesucristo, vana es nuestra fe. Porque solo en Él hay salvación. Solo hay un nombre dado a los hombres bajo el cielo en el cual podamos ser salvos. Y es Jesús. Y Jesús corroboró que los escritos del Antiguo Testamento tenían vigencia y validez y autoridad sobre la vida de los hombres. Pero tengo que seguir. Si no, esta historia será demasiado larga. El Nuevo Testamento, los escritos originales son copiados y circulan de tal manera que para el 150 después de Cristo se le da un amplio uso, ya como colección, y se le empieza a llamar el Nuevo Testamento, por el nuevo pacto que está contenido en sus enseñanzas. O sea que ya se le veía como un todo. Y el Nuevo Testamento enseña acerca de este nuevo pacto en esos textos que ustedes ven en pantalla. En Jeremías 31 había sido profetizado. Y luego vemos a Cristo haciendo referencia a esto mismo en Lucas capítulo 22, el apóstol Pablo por igual, y finalmente en el libro de Hebreos de una manera ampliada. Se empiezan a hacer las primeras traducciones del Nuevo Testamento que se escribe en griego. Y las traducciones que nosotros encontramos antiguas están en latín, en copto, en el área de Egipto, y en siríaco, en el área de Siria. Y hay un ejemplo de una página de una traducción al copto del Nuevo Testamento. ¿Y por qué se traducían estos materiales? Porque eran de amplio uso en las iglesias en esos días, de los años 200 y 300 después de Cristo. Los padres de la iglesia entonces aceptan los escritos de los evangelios, las cartas de Pablo como canónicos. La palabra canónico es una palabra griega que habla de una regla. Es una regla de verdad. Y eran los criterios a través de los cuales se aceptaban los libros que conformaron el Nuevo Testamento. Es fácil nosotros determinar el contenido del Antiguo Testamento por lo que Cristo mismo hace y la forma como se cita en el Nuevo Testamento. Pero ¿y qué del Nuevo? Bueno, tenemos las citas que hacen los padres de la iglesia y cómo la iglesia en sus primeros siglos empezaron a organizar estas escrituras en lo que hoy conocemos el Nuevo Testamento tal como lo conocemos hoy, los 27 libros del Nuevo Testamento. Son libros autoritativos, aceptados oficialmente y basados en ese estándar de fe. ¿Y qué buscaban ellos a la hora de encontrar un libro y ver si era ciertamente revelación de Dios con autoridad para mi vida? Ellos veían, por ejemplo, que ese escrito debía ser apostólico, o escrito por un apóstol, o directamente relacionado con alguien apostólico. Mateo es un apóstol y él escribe como un testigo ocular. Pero, ¿y qué de Marcos? Bueno, Marcos no era un apóstol, pero él vivió muy de cerca lo que Cristo hizo y lo que ocurrió con la iglesia primitiva. Su casa, la casa de Juan Marcos, era un centro de operaciones de la iglesia primitiva. Y de seguro sabía muy bien todo lo que allí había acontecido. Y Dios lo utiliza como otra fuente de información en los escritos del Nuevo Testamento. Y así, ellos tenían que usar diversas reglas para admitir o rechazar algún escrito para el volumen del Nuevo Testamento. Orígenes hizo una lista de 21 libros aprobados en esos días del Nuevo Testamento. Eusebio hace una lista de 22 libros. Ustedes pueden ir viendo cómo poco a poco el total de los libros fueron preservados y unidos. Los libros del Nuevo Testamento fueron coleccionados y era difícil hacerlo circular antes de los días de Constantino por la constante persecución que el pueblo de Dios tenía. Pero una vez sube Constantino al poder y legaliza el cristianismo para el 313, ya se hace más fácil la distribución de los escritos del Nuevo Testamento. Ellos fueron confirmados ya como canónicos en el Sínodo de Cartago en el 397, reconociendo 3 siglos de uso por parte de los seguidores del Señor. O sea, allí ya la iglesia se reúne y llega al acuerdo de reconocer estos son los libros inspirados por Dios. Para los 400 entonces el estándar de 27 libros es aceptado y los padres de la iglesia, Atanasio, Jerónimo, Agustín, y citan el Nuevo Testamento de esta forma. Ahora nos encontramos con el personaje de Jerónimo. Jerónimo es un erudito de aquellos días. Era alguien a quien las autoridades iban cuando querían conocer de algo. Y
a él se le encomendó la traducción de las Escrituras al latín. Por la influencia del Imperio Romano, el latín impera, se ven en la necesidad de tener la Biblia en latín. Y él comienza esa obra en el 410 después de Cristo y termina 25 años después la obra que se llamó la Vulgata Latina. Una obra que fue ya el estándar de uso para el pueblo de Dios durante toda la Edad Media. Y ahí una fotografía de una copia de la Vulgata Latina. Como les hablaba de las copias siguen siendo realizadas, se usan pieles de animales de buena calidad, son llamados vitelas, o de ovejas o cabras, que son pergaminos, y durante más de 1000 años se usan para reproducir las copias de la Biblia, hasta el 1400 después de Cristo. Es un ejemplo de ciertas gráficas artísticas mostrando escribas, como ellos se encerraban en lo que llamaban scriptoriums, donde ellos multiplicaban los documentos. No es lo mismo que yo tome un libro y yo solo empiece a reproducirlo, a que yo diga ahora a todos ustedes, tomen lápiz y papel, escriban. Y lo que ocurría en esos lugares era que se sentaban muchos escribas y ellos venían por dictados, eso es una de las formas, y se les leía. Otros veían el manuscrito y hacían el copiado. De ahí que a veces los errores de copiado podían diferir si era por dictado o si era por vista que el copista se equivocaba. Y esas son cosas que se estudian y se logra determinar qué fue lo que causó que alguien cometiera determinado error. Ese gráfico que ustedes pueden ver con esas flechas, que habla del primer y segundo siglo, el cuarto al sexto, séptimo al décimo, es mostrando cómo los manuscritos fueron siendo diseminados y multiplicados. De haber menos manuscritos a luego haber un montón de manuscritos del Nuevo Testamento diseminados por todo el mundo conocido. Y esto, hermanos, es una de las cosas gloriosas de la Biblia nuestra. Muchos libros que hoy las personas asumen como verdaderos escritos de historiadores, de poetas y cosas así, no tienen como base o fundamento a veces ni 10 copias que sustenten que realmente ese escrito era así originalmente. Y sin embargo, creemos que eran los anales de tal historiador o las referencias de aquella otra figura, los escritos de un sabio del pasado. Pero la Biblia tiene cientos y cientos y cientos de manuscritos. Para el Nuevo Testamento, de ciertos tipos de manuscritos, tenemos más de 5000 copias, pedazos aquí y allá, de escritos del Nuevo Testamento. ¿Y qué nos facilita esto? El estudio para llegar conclusivamente a cuál es el texto del Nuevo Testamento con toda seguridad. Recuerden qué ocurría con el Antiguo Testamento. Yo les decía que estos escribas eran celosos para escribir en la reproducción de las leyes del Antiguo Testamento. Antes de la invención de la imprenta, los libros eran copiados a mano. Era un proceso tedioso, imagínenselo, y aún costoso. Pagarle a alguien que hiciera una copia de uno de estos manuscritos era algo sumamente costoso. Pero los escribas judíos eran responsables de copiar esto, y a ellos le llamaban los soferín, que significa los que cuentan, porque ellos contaban hasta la cantidad de letras que había en una página. Ellos contaban la posición del centro, cuántas letras había, cuántas líneas había, con qué letra terminaba o comenzaba una línea. Y así ellos podían comparar si lo que habían hecho estaba bien hecho o no. Era un trabajo arduo. Tenían muchas reglas que ellos no podían dejar fuera. Y eso preservó el texto del Antiguo Testamento de una manera impresionante. Con el Nuevo Testamento, lo que nosotros no tenemos en cuanto a esa selectividad, y no es que en los monasterios no hubiera cierto cuidado, dependiendo de la zona donde se copiaran estos manuscritos, pero la abundancia de manuscritos nos concede la bendición de encontrar el verdadero texto del Nuevo Testamento. Es nosotros decir, ok, tomen un dictado, y yo les dicte a todos ustedes. O vamos a decir, les dicto primero a un grupo aquí, luego a otro grupo aquí, y luego a otro grupo aquí. Y digamos, comparemos, puede haber una diferencia entre el mismo grupo que dicté aquí, porque alguien
Brincó una palabra, le puso una de más o le escribió mal, y lo comparamos con el otro que está aquí. Nosotros podemos con certeza, comparando todos los escritos, saber cuál fue el texto que yo leí. Ahora añadan a esto que ahora cada uno de ustedes se va a otra iglesia, a una cantidad similar de personas, a también hacer otro dictado con lo que ustedes tienen. Y de ahí empezamos a rastrear, y nosotros podemos encontrar los escritos o el escrito real de las Escrituras. Y hay una muestra de los manuscritos que al día de hoy se encuentran. Algunos de estos son de los más antiguos que nosotros podemos tener. Que datan, algunos de ellos del año 120, 150 después de Cristo. Muy cerca a veces del origen que los escribió. Por ejemplo, del Evangelio de Juan, tenemos un buen manuscrito que data posiblemente del 120 después de Cristo. Y Juan escribió su Evangelio en los años 90, en el 90 posiblemente, 85, 90. Y hay una ilustración de un códice que tenía el dibujo, ellos ilustraban, y ese es Esdras supuestamente copiando manuscritos. El códice donde se encuentra eso que ustedes ven en fotografía es uno de los más confiables en cuanto al texto de la Vulgata Latina que existe hasta nuestros días. Hay dos de las copias de vitelas más antiguas que nosotros tenemos en existencia y que son muy valiosas. Uno es el Códice Vaticano y otro el Códice Sinaítico. Esto por los lugares donde fueron encontrados estos materiales y que están allí para ser aún vistos por los estudiosos y ser escudriñados. Los masoretas, ellos se les confió como judíos seguir preservando el texto del Antiguo Testamento. Ellos no creían en las Escrituras del Nuevo Testamento, pero ellos del 500 al 90 después de Cristo siguen preservando las Escrituras del Antiguo Testamento. Y los masoretas desarrollaron un sistema meticuloso de conteo de palabras, como yo les mencionaba, para asegurarse de que habían copiado fielmente. Luego entramos a cómo estos manuscritos empiezan ya a estar más cerca de nosotros. Y me refiero con esto a empezar a ver Biblias en inglés y Biblias en español. Beda fue un monje y erudito en Gran Bretaña que llegó a hacer traducción de porciones de las Escrituras. Y él incluso terminó el libro de Juan, de traducirlo. Para el año 1300 nosotros nos encontramos con Wycliffe. Wycliffe fue llamado la estrella matutina de la Reforma porque él empezó a albergar criterios de la Reforma aún antes de que la Reforma comenzara. Y una de las cosas que él quería era poner a disposición del pueblo la Biblia en su propio idioma. Y él se dispuso a traducir del latín al inglés la palabra de Dios. Ahora observen ese detalle. Él no tradujo del original hebreo ni del original griego. Él tenía a su alcance la copia que había en latín más disponible. Y de allí él entonces hace una traducción. Ahora, eso es un puente y otro puente para llegar al texto verdadero de la palabra de Dios. Nosotros, mientras más cerca estemos de la fuente original, mejor calidad de texto encontraremos. Pero el aporte que hizo Wycliffe fue central y en la historia. Uno de sus deseos por eso era que la gente tuviera acceso a la Biblia. No que dependieran de cómo otro le enseñaba. Hoy, y yo pienso, el problema es contrario. Tenemos Biblias, pero la gente no la lee. En aquella época las personas no tenían Biblias, tenían que llevarse de lo que otros dijeran. No, para tú llevarte bien con Dios tienes que ir de rodillas de aquí hasta allá y volver otra vez. Se lo decía una persona, un líder espiritual. Pero Wycliffe quería que las personas fueran a la Biblia y lo leyeran para ver qué pide Dios del hombre en realidad. Y eso es lo importante. De manera que si tú estás aquí y no estás leyendo la Biblia, yo espero que tú salgas estimulado a leerla, a usarla y a vivir por ella. Porque es el privilegio que Dios nos ha dado. Y él fue un crítico de muchas prácticas y políticas eclesiásticas de aquellos días. ¿Qué ocurre? Que cuando se publica luego lo que traduce Wycliffe, sus seguidores en la introducción imprimen todas esas críticas, escriben todas esas críticas que Wycliffe había hecho. Y eso provoca que ese escrito no fuera aceptado y lo colocan como un libro prohibido. Que no circule. ¿Y saben lo que hacían las autoridades? Compraban todas las Biblias que fueran publicadas, que fueran hechas copias que se hicieran de lo de Wycliffe, para que no circularan.
y los destruían y los quemaban. En 1408, en Inglaterra, traducir o leer la Biblia en inglés popular sin un permiso de un obispo era algo ilegal. Y en el 1415, la Biblia de Wycliffe es prohibida y quemada. 40 años después de la muerte de Wycliffe, esto fue una especie de venganza. Sus huesos son exhumados y son quemados por herejía. Obviamente Wycliffe no sufrió eso. Pero para que ustedes vean lo que hace este celo ciego. Pero era que realmente la traducción de Wycliffe estaba causando impacto. Y muchos estaban abriendo los ojos a la realidad. Solo sobrevivieron 170 copias de esta Biblia. Y únicamente 25 son del libro original en 1382. Y se encuentran en algunos museos. Y es interesante ver esas copias. La primera imprenta del mundo se inventa, la invención de la imprenta 1455, esto fue algo central para la distribución de la Biblia. Esto fue algo sumamente importante. En Mainz, en Alemania, por Johann Gutenberg, se inventa y lo que se imprime primero es la palabra de Dios. La Biblia en latín que existía se imprime. Lamentablemente era en latín, pero se imprimió la Biblia. No ignoremos el hecho de que también Gutenberg imprimió indulgencias con su imprenta. Lamentablemente se llegaron a imprimir muchas de estas indulgencias para poder hacer la plaza de San Pedro y poder terminarla, una forma de hacer dinero para esto. Pero la Biblia de Gutenberg fue el primer libro impreso y esa edición de la Vulgata Latina la adornaban, como ustedes pueden ver en esa página que está allí, y era a mano, eran cosas que se hacían, se elaboraba a mano. Miren otro ejemplo de lo adornada que era la Vulgata Latina ya impresa. Inicialmente, Gutenberg hizo unas 180 copias de la Biblia en latín y sobreviven unas 50 de esas. En 1502 se inicia en España el proyecto académico de la Biblia Políglota Complutense. O sea, no estamos diciendo que es la Biblia en español, sino una Biblia que en varios idiomas con columnas. Y esto fue un avance para aquellos días, poder tener acceso a la Biblia en diferentes idiomas y poder comparar diferentes textos en diferentes versiones. Erasmo, para el año 1516, publica su edición del Nuevo Testamento griego. ¿Qué está pasando aquí? Bueno, ¿queremos la Biblia en nuestro idioma o lo queremos en el idioma del pasado? Porque si empieza a traducirse al latín, o Wycliffe la quiere ver en inglés para que las personas puedan leerlo, ¿por qué ahora surge un Erasmo, este humanista, que quiere que la Biblia esté otra vez en griego? Muy sencillo. Erasmo, no solo con respecto a las Escrituras, sino con respecto a cualquier otro escrito, tenía una frase acuñada que se hizo popular. Ad fontes, vamos a las fuentes. Vamos a tratar de ir a los documentos originales posibles, si podemos llegar a ellos, para encontrar lo que realmente dijeron esos autores. Y es así que él trata de tener acceso a los mejores manuscritos conocidos por él o a su alcance en sus días, para de ahí tener un Nuevo Testamento griego. Para poder decir, cuando se enseña la palabra de Dios, que realmente así es la palabra de Dios. Y él quería que el pueblo conociera acerca de las Escrituras. Se dice que una de las metas de Erasmo era que todos fuesen capaces de leer la Biblia, desde el agricultor en el campo hasta una tejedora en su telar. Su texto griego viene a ser la base del Textus Receptus, o texto recibido como se conoce. Y fue ese texto recepto que fue usado luego por Lutero, por Guillermo Tyndale y por los traductores de la Biblia King James, que es tan popular. De forma tal que esa obra de Erasmo fue fundamental para obras futuras que se llevaron a cabo. Esta es una copia del Nuevo Testamento griego de Erasmo, del 1516. Su impresor hizo 3.300 copias en su segunda edición del 1519. Y Erasmo hizo uso de 6 manuscritos fechados del siglo XII en adelante. De manera que ustedes pueden ver que él no tuvo acceso a los mejores manuscritos o a los más antiguos para determinar su Nuevo Testamento griego. Nos encontramos con Martín Lutero en 1522, quien traduce el Nuevo Testamento al alemán
ese año, y luego el Antiguo Testamento en el 34, una enorme labor y contribución de Lutero. Él estaba convencido de que el pueblo alemán tenía que leer por sí mismo, en su idioma, la palabra de Dios. Y hay una ilustración de Lutero siendo ayudado por Melanchthon, Pomeranus y Kreuzer en su elaboración de la traducción del Antiguo Testamento. Y cada uno de ellos era un experto, algunos en hebreo, otros en griego, otros en latín, y él los usó a ellos para poder hacer esta labor del Antiguo Testamento. Nos encontramos también con la labor de Guillermo Tyndale. Guillermo Tyndale, este primer mártir por su fe y por lo que creyó, era sacerdote y erudito de Oxford y tradujo el Nuevo Testamento al inglés, pero no puede tener aprobación para publicarlo, porque sus ideas iban en contra de los conceptos que tenía el rey. El primer Nuevo Testamento impreso en inglés fue de la Biblia de Tyndale. Él, para poder publicarlo, él tiene que trasladarse a Alemania, y allí él imprime las Biblias y las introduce de nuevo de contrabando a Inglaterra, para poder hacerlo y llevar la palabra de Dios. Hay varias Biblias que surgen y que tienen como base la de Tyndale. No voy a meterme en los detalles de esa historia, pero es sumamente interesante poder entrar en esto. A lo que quiero llamar vuestra atención con esto de Tyndale es que este hombre estuvo dispuesto a dar su vida por lo que creía. Y este hombre estuvo dispuesto a dar su vida para que su pueblo tuviera la palabra de Dios en su idioma. Quizá la pregunta que cabe es aquí: ¿tú estás dando un buen uso del libro que tú tienes en tus manos? Él estuvo dispuesto a morir por el libro. ¿Y tú estás dispuesto a obedecer? ¿Estás dispuesto a obedecer? Ahí cuando fue martirizado. Otras Biblias que surgieron después, basadas en la de Tyndale, que son aprobadas por el rey de Inglaterra y que vienen a ser de gran utilidad. Estoy avanzando ya un poco más rápido por causa del tiempo. Algunos tienen que traducir la Biblia y poner seudónimos, como ocurrió con John Rogers, porque si no, sus vidas corrían riesgos. Resulta ser que uno de esos que escribió con un seudónimo, después la Biblia llegó a ser aprobada por el rey para que pudiera hacerse otras buenas traducciones a partir de la de John Rogers. Dios usó los escritos de estos hombres. La Biblia de Ginebra, con los reformadores de Ginebra, tiene las enseñanzas de los reformadores Calvino, Beza, Nos, etcétera. Biblia del oso. El pastor Sugel va a tener uno de los talleres y va a hablar acerca de la historia de la Biblia en español. Pero no todos van a tomar ese taller. Permítanme decir solamente de que en 1569 fue que se publicó, en un mes como en el que estamos, la Biblia del oso. Conocida así por la ilustración que tenía en su portada. Era un gráfico que tenía sencillamente el impresor que él utilizó para publicar la Biblia. Pero ustedes pueden ver que allí dice la Biblia, que es los sacros libros del Viejo y Nuevo Testamento. Trasladada en español, dice allí. Y luego está el texto en hebreo y en español de la palabra de Dios vive y permanece para siempre. Dabar Elohnu Yakam Leolam. Permanece para siempre la palabra de nuestro Señor. Y Él quería que se destacara esa realidad. Y hoy estamos usando la Biblia de Reina Valera por la obra que este siervo de Dios. Él tradujo la Escritura siendo perseguido de aquí para allá y de allá para acá, sin una laptop y sin copia en el disco duro, no con un USB, para que hoy nosotros tuviéramos la palabra de Dios. Se vio obligado a estar huyendo por causa de la Inquisición, y hay una copia de una de sus publicaciones. Permítanme ya pasar. Se publica la Biblia King James, luego basada en el Textus Receptus que yo les mencioné. La Biblia, una de las más populares en el mundo entero.
se empiezan a hacer grandes descubrimientos de los principales manuscritos. Observen entonces ese dato. Muchas de estas Biblias entonces son publicadas, pero cuando son publicadas no tenían acceso a los mejores manuscritos o a los manuscritos más antiguos como nosotros tenemos hoy. ¿Qué quiero yo decir con esto? Que hoy, amados hermanos, nosotros tenemos a nuestra disposición manuscritos muy cercanos a la época cuando estas cosas se escribieron, o manuscritos de una calidad innegable en cuestión de cómo los judíos la preservaron, para rastrear realmente el texto bíblico que Dios dio al hombre y decir, así dice la palabra del Señor. El libro que tenemos en nuestras manos es un libro valioso que Dios nos dejó y ha permitido el descubrimiento de de estos manuscritos y estos códices sinaíticos, alejandrinos, vaticanos, para nosotros ver con precisión cuál es el texto bíblico. Miren una copia del códice sinaítico y la forma como eran preservadas. Se publica una versión revisada de la King James. La meta era hacer disponible la palabra de Dios lo más posible al pueblo. Viene entonces el descubrimiento en el 47, en el 1947, de los rollos del Mar Muerto. Por casualidad, un pastor de ovejas se encuentra dando vueltas y buscando una oveja perdida entra a una cueva donde encuentra unas vasijas que tienen el descubrimiento más importante con respecto a los textos de la palabra de Dios. Y allí se encontraron textos del libro de Isaías, que era precisamente lo mismo que el texto que los masoretas habían preservado. Al comparar el trabajo que los masoretas habían hecho con estos manuscritos antiguos que son descubiertos en las cuevas del Qumran, se pudo comprobar la precisión con que trabajaron aquellos copistas. Y nosotros estar seguros de que el texto que nosotros tenemos en nuestras manos es de una enorme calidad. Un texto confiable. Siguen descubriéndose manuscritos durante el siglo XX. Más de 100 manuscritos en Egipto son encontrados, hermanos. Tenemos abundante evidencia de que la Biblia que nosotros tenemos hoy es fiel a los escritos originales. Este libro es el libro de Dios. Y Dios lo ha dejado y ha querido preservarlo de esta manera, como no ha ocurrido con otros libros, donde no hay tantas copias y manuscritos. Porque fue valioso para el pueblo de Dios durante las edades y debe ser valioso para nosotros hoy. Y queremos que a lo largo de estas conferencias exponernos a lo que debe significar este libro para nosotros en términos de salvación, en términos de vida cristiana, en términos de la sociedad. Que cada exposición nos acerque más al libro de Dios y nos acerque más al Dios de este libro como fruto de estos estudios. Oremos, hermanos, para que Dios nos bendiga ricamente a lo largo de estas conferencias.